Aprendo en casa. Conocemos las historias de Carlos y Laura. No olvidar, queridas familias, que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Hoy iniciamos una nueva semana conociendo las historias de Carlos y Laura, dos niños que realizan clases virtuales en el contexto de la pandemia. Antes que nada, vamos a conocer cuál es nuestra meta de hoy. Meta: explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Verbo clave: explicar. Bienvenidos y bienvenidas. Semana 31, día 1. Para lograr la meta, explicarás cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Debes tener en cuenta los siguientes criterios. Describir cómo es tu situación respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicarás tus fortalezas y dificultades. Describir tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando qué causa esos sentimientos. Explicar tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. Ahora vamos a empezar. Para explicar cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia, lo primero que harás es leer el anexo Las historias de Carlos y Laura, y lo vamos a leer primero de forma grupal, en el 5º grado. Lectura que luego leerás de forma individual al final de esta sesión. Texto: Las historias de Carlos y Laura. Aprendo en casa. Texto 1. La historia de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado porque le han asignado más tareas en la casa desde que su mamá ha vuelto a trabajar fuera del hogar después de la cuarentena. Ahora debe cuidar a su hermanita, ayudarla a hacer sus tareas, calentarle la comida y asegurarse de que coma lo necesario. Antes tenían apoyo de su tía, pero ella ha tenido que viajar. Carlos siente que ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa, ni para cumplir con las actividades que su profesora le asigna. Cuando se pone a hacer las actividades del colegio, a veces le falta el tiempo y le es difícil entender qué es lo que se espera que haga. Carlos se siente estresado y piensa que no puede hacer todo bien. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Además, quiere ser arquitecto cuando sea mayor y sabe que solo lo logrará estudiando. En el texto leído, identifica las fortalezas, dificultades y sentimientos de Carlos para que respondas las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Como vemos en el texto, Carlos tiene una gran fortaleza. Es su preocupación y cuidado de su hermanita, a quien le ayuda a hacer sus tareas. Además, quiere calentarle la comida y asegurarse de que coma lo necesario.
Carlos quiere y cuida por encima de todo a su hermanita menor. ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? La dificultad principal de Carlos es que se le han aumentado sus responsabilidades porque su mamá ha vuelto a trabajar fuera de casa. Por lo tanto, han aumentado las dificultades y responsabilidades de Carlos y por ello cree que no puede estudiar bien ni realizar sus propias actividades de aprendo en casa. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Hemos visto las dificultades que tiene. Esta pregunta es para que tú razones y reflexiones acerca del sentimiento que puede sentir Carlos al tener tantas responsabilidades y no solo con él, también con su hermanita. Por lo tanto, ¿qué sentimiento puede tener Carlos ante esta situación? Reflexiona y responde. ¿Angustia? Bueno, puede ser. ¿Desesperación? ¿Cólera? ¿Enojo? ¿Fastidio? Bueno, lo dejamos a tu criterio para que respondas en tu portafolio. De acuerdo a esa respuesta, responde esta pregunta. ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? ¿Pusiste Carlos se siente enfadado o enojado? Bueno, ¿por qué crees que se siente enojado? Y respondes a través de esta cuarta pregunta. Si pones que Carlos se siente cansado, bueno, o emocionalmente agotado, ¿por qué crees que se siente así? Respondes esta pregunta. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué decisión ha tomado Carlos? Es una pregunta literal del texto. Pregunta que encontramos en respuesta en el texto. Decisión. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Última pregunta sobre este texto. ¿Qué opinas acerca de la decisión de Carlos? Bueno, respecto a lo que ha decidido Carlos de organizar mejor su tiempo, ¿qué opinas? ¿Te parece una buena decisión? ¿Una mala decisión? Muy bien. Repito, ha decidido organizar mejor su tiempo y además trabajar lo mejor posible en sus actividades de aprende en casa. Muy bien, ¿te parece una buena decisión? Así es. Pero ¿por qué crees que es una buena decisión? Muy bien, vas a responder en tu portafolio la pregunta 6 de este texto. Ahora, texto 2. La historia de Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, está muy preocupada porque últimamente Laura se siente que no logra comprender algunos de los textos que su profesora le envía. Estos textos son cada vez más largos e incluyen palabras que Laura no conoce. Laura siente que no es buena para la lectura de ciertos temas. Su profesora le ha dicho que debe usar el diccionario cuando lea, pero cuando se propuso hacerlo, se sintió frustrada porque igual no comprendía algunas palabras. Hoy, nuevamente, su profesora ha enviado un texto que le cuesta mucho comprender a Laura. Ante esta situación, ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Querido estudiante, identifica las fortalezas, dificultades y sentimientos de Laura. Lo leímos en el texto. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? Al inicio del texto, Laura es una niña que siempre se esfuerza y es muy preocupada
en sus tareas y actividades escolares. Fortaleza de Laura. Es una niña responsable. Pregunta 2. ¿Cuáles son las dificultades de Laura? La gran dificultad de Laura es que no logra comprender algunos de los textos que su profesora le envía. A pesar que usa el diccionario como su profesora le recomendó, pero Laura sigue teniendo problemas para comprender los textos con las actividades de Aprendo en Casa que su profesora le envía. Pregunta 3. Para tu reflexión. ¿Cómo crees, querido estudiante, que se siente Laura? ¿Qué sentimientos crees que tenga Laura frente a esta dificultad? ¿Enojada? ¿Impotente? ¿Frustrada? ¿Molesta consigo mismo? ¿Molesta con la profesora? ¿No le interesa, tal vez? Bueno, muy bien, tienes que poner tu respuesta de acuerdo al texto que hemos leído. Tu inferencia acerca de los sentimientos de Laura frente a esta dificultad. Pregunta 4. ¿Por qué crees que Laura se siente de esa manera? De acuerdo a tu respuesta de la pregunta 3 al sentimiento que crees que tiene Laura frente a las dificultades, ¿por qué crees que Laura se siente de esa manera? Si pusiste enojada, ¿por qué crees que Laura se siente enojada? Muy bien, y explicas en tu portafolio. Si pusiste frustrada o molesta, ¿por qué crees que se siente así? Argumenta tu respuesta adecuadamente de acuerdo a tu criterio y tu reflexión. Pregunta 5. ¿Qué decisión ha tomado Laura? Esta pregunta es literal para buscarla en el texto leído. Ante esta situación, el no comprender los textos, Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Tenemos incluso allí el sentimiento de Laura, ¿verdad? La decisión fue el no seguir leyendo los textos y actividades que le envía su profesora del quinto grado. Sexta pregunta del texto 2. ¿Qué opinas acerca de la decisión de Laura? Muy bien, frente a esta decisión de no seguir leyendo los textos para no sentirse más fastidiada, ¿qué opinas? ¿Te parece una buena decisión? ¿Te parece una mala decisión? ¿Crees que pudo haber tomado otra decisión? ¿Por qué crees que tomó una buena decisión? ¿Por qué crees que tomó una mala decisión? De repente tienes alguna propuesta, que buscarías ayuda en algún familiar, llamarías a la profesora, o que tengas alguna alternativa de ayuda. Bueno, utiliza el criterio para poder argumentar adecuadamente tu opinión respecto a la decisión de Laura. Pregunta 6 del texto 2. Estas fueron las historias de Carlos y Laura. Como has leído, querido niño y niña del quinto grado, Carlos y Laura se encuentran en una situación muy difícil, pues deben realizar sus tareas escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, como leímos, las múltiples actividades que debe hacer por cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. De repente es tu caso. A ver, querido niño, querida niña, ¿tienes algún hermanito o hermanita menor a la cual tienes que cuidar y ayudarle en sus tareas, aparte de hacer tus propias tareas porque mamá está trabajando? ¿Hay casos? Creo que sí, ¿no? A ver, yo tengo acá el conocimiento adecuado. Bueno, entonces te identificas de alguna forma con el caso de Carlos, correcto, muy bien.
Por su parte, Laura siente que no logra el texto 2, ¿verdad? El caso 2. Siente Laura que no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo, ¿verdad? En este segundo caso, puede ser tu caso que no entiendas los textos que te enviamos por el grupo. Bueno, espero no sea este el caso, en el cual además analizamos el texto de forma grupal, ¿verdad? Pero hay casos como el de Laura en el que seguramente su profesora le envía y no le explica mucho el contenido del texto, ni los objetivos, ni la meta, etc. Bueno, pongámonos, seamos empáticos en el lugar de Laura. Muy bien, al responder la siguiente pregunta, lo vas a hacer adecuadamente en tu hoja de portafolio. Pregunta frente a estos dos casos. Pregunta central. Querido niño y niña del quinto grado, ¿has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al realizar tus actividades y tareas escolares? Describe brevemente cómo es tu situación personal. Reiteramos la pregunta. Van a copiar esta pregunta y responderla. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al realizar tus actividades y tareas escolares? Describe brevemente cómo es tu situación personal. Muy bien. De repente tienes que cuidar a alguna hermanita en casa, ayudarle con sus tareas porque papá o mamá no está en casa. Tienes responsabilidades, o de repente no tienes hermanita, pero sí tienes que trabajar también con papá y mamá, no lo sé. En el campo tal vez vas a ayudarles y a veces no te queda tiempo para hacer tus actividades de aprender en casa. O tal vez no entiendes los documentos, los textos y las actividades que te envía tu profesora o tu profesor. ¿Alguna vez has pasado en algún momento en esta situación de pandemia un caso similar al de Laura o al de Carlos? Bueno, vas a describir brevemente cómo es tu situación personal. Si no lo has pasado, también pones no he pasado esa situación y cuentas, describes adecuadamente cómo es tu situación en esta época de pandemia en casa ante las actividades que te plantean tus maestros en Aprendo en Casa. Recuerden, niños y niñas, nuestros amigos del día de hoy, Carlos y Laura, tienen fortalezas, tienen dificultades y diversos sentimientos. Estos sentimientos surgen de la situación en que se encuentran Carlos y Laura, ¿es cierto? Seguramente tú ya las identificaste al leer y responder las preguntas que hemos resuelto de ambos textos. Aquí te propongo este cuadro comparativo de fortalezas, dificultades y sentimientos que tienen Carlos y Laura de acuerdo a los textos leídos. Carlos. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene es que el tiempo no le alcanza para realizar bien sus propias actividades y tareas escolares. Estamos resumiendo las respuestas. Probablemente Carlos se siente mal. Sentimiento. Se siente mal y angustiado por la falta de tiempo para realizar sus propias actividades y tareas. Laura. La fortaleza de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus actividades y tareas escolares. Quedamos en que era una niña responsable, ¿no? Se esfuerza mucho. Bueno, Laura tiene dificultad para comprender algunos textos que lee por ser muy largos. Los textos en PDF que le manda su profesora, que no les resume el texto ni les explica. Bueno, vamos al sentimiento. Probablemente Laura se siente mal y se frustra por no lograr comprender
los textos que se le asignan. Sentimiento de frustración en Laura. Cuadro comparativo, fortalezas y dificultades, más los sentimientos de Carlos y Laura. Así como Carlos y Laura, todos tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos. Todos. Ustedes estudiantes y también nuestros queridos profesores siempre han tenido fortalezas, dificultades y sentimientos al hacer alguna actividad. Vas a responder en tu portafolio las preguntas siguientes. Te pido mucha sinceridad al momento de escribir las respuestas sobre tu propia persona. Querido estudiante, querida estudiante, ¿cuáles son tus fortalezas al realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Verdad? La misma pregunta, pero ya no para Carlos y Laura, sino para ti. Querido niño y niña del quinto grado, ¿cuáles son tus fortalezas cuando haces tus actividades y tareas en este contexto de pandemia, en el trabajo a distancia? Escribe tus cosas positivas, tus fortalezas en tu portafolio. Luego respondes esta pregunta. ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son los problemas que tienes en las actividades de Aprendo en Casa? Correcto, sin ningún temor, escríbelas en tu portafolio. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cuáles son tus sentimientos frente a estas dificultades? Con toda sinceridad, responde esta tercera pregunta en tu portafolio. Última pregunta. ¿Por qué te sientes de esa manera, de acuerdo al sentimiento que has descrito? ¿Por qué te sientes así? Muy bien, responde con sinceridad esta cuarta pregunta. De esta forma vas a describir tus fortalezas, tus dificultades, cómo te sientes y por qué te sientes de esa manera. Todo en tu portafolio de evidencias. Luego de haber analizado las posturas de Carlos y Laura, que decidieron, Carlos, organizar su tiempo y Laura decidió no seguir leyendo ni hacer las actividades porque no las entendía. Bueno, son sus decisiones. Pero lo importante es que tú tengas tu propia opinión. Vas a responder esta pregunta en tu portafolio. ¿Cuál es tu postura, niño y niña del quinto grado? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Por qué? Vas a responder con argumento cuál es tu postura sobre las actividades y tareas escolares en este contexto del COVID-19, el estar aprendiendo desde casa. ¿Te parece bien? Puedes poner. ¿Te parece mal? De repente puedes poner como ejemplo, mi postura es que debo seguir trabajando las actividades y esforzándome, preguntando al profesor mis dudas. Debo ser más responsable y buscar también orientación y ayuda en casa de mis papás. Muy bien. Son decisiones que tú tienes que tener en base a tus argumentos. Esta pregunta final es muy importante porque estarás demostrando que eres un niño decidido a mejorar siempre para lograr mejores aprendizajes a pesar de este difícil momento de pandemia y de aprendizaje a distancia. En tu argumento tienes que describir cómo te sientes respecto a la realización de tus tareas escolares. Y por supuesto tienes que tener en cuenta los criterios que hemos presentado al inicio de la actividad, ¿verdad? Es decir, las fortalezas, las dificultades, para poder hablar del sentimiento y tu decisión. Cuando termines de responder las preguntas sobre tu propio caso, de reflexionar primero sobre Carlos y Laura y luego preguntas sobre tu propia persona, bueno, vas a reunir a toda tu familia en casa
comenta con tu familia, pero antes vas a presentarles los casos de Laura y Carlos. Y luego comenta con tu familia estos casos. Menciónales con cuál de los personajes te identificas más y por qué. Si es que tienes muchas responsabilidades en casa, te falta tiempo, tienes que atender a tu hermanito o hermanita, tienes algunos trabajos más que hacer en casa, bueno, te identificas con Carlos. Si no comprendes mucho las explicaciones o los textos que te envían en Aprende en Casa, muy bien, te identificas más con Laura. Eso menciónales a tus familiares. Pídeles también su opinión al respecto. Luego de leerles la explicación que escribiste, es importante pedirles la opinión y escuchar a tus familiares cercanos, a papá y a mamá, y además a tus hermanitos o hermanitas si es que los tienes, o con quien vivas en casa. Solo cuando termines de responder las preguntas de los casos 1 y 2 de Carlos y Laura, cuando termines de responder las preguntas sobre tu propia persona y cuando termines de responder la pregunta final sobre tus decisiones, y cuando finalmente hayas reunido a tu familia para contarles sobre estos problemas y con cuál te identificas más, vas a poder al final reflexionar sobre tu actividad de hoy. Recordemos la meta. ¿Cuál era la meta? Explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares, ¿verdad? Esa era la meta en el contexto de la pandemia. Bueno, a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura, la meta era explicar las emociones. Lo explicas en tu portafolio en las preguntas que te hemos propuesto para que respondas, y además vas a explicarle a tus familiares tus sentimientos. Entonces, si esa era la meta, al final recuerda siempre tu reflexión luego de haber realizado tus actividades. Querido niña y querido niño, al final responde estas preguntas. Para la reflexión, ¿lograste explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Y cómo las superaste? Preguntas diarias de reflexión sobre nuestros aprendizajes. Recuerda, querido niño, querida niña, organiza en tu portafolio, repito, en tu portafolio, organiza la explicación que has escrito. Solo así podrás evaluar tus logros y dificultades. De esta forma, hemos conocido las historias de Carlos y Laura, y además hemos reflexionado sobre nuestras propias dificultades, fortalezas y sentimientos frente a las actividades de Aprendo en Casa en el contexto difícil de la pandemia. Felicitaciones, querido niño y niña del 5º grado. Aprendo en Casa.